Llamamiento eficaz. El último día estuvimos hablando acerca de cómo el Señor aplica la salvación a cada uno de nosotros. Empezamos en esa área ahora a hacer una serie de estudios porque el libro de Teología Sistemática de Grudem pues habla de soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación, de cómo Dios aplica esa salvación a cada uno de nosotros. Y vimos el orden de la aplicación de la salvación del Señor a cada uno de nosotros. No os voy a pedir que me recitéis el orden exacto, aunque es bueno memorizarlo y meditar en cómo el Señor va haciendo las cosas, nos aclara muchos conceptos, pero ¿alguno puede nombrarme el primer punto que dimos en cuanto a el orden de salvación? ¿Cómo Dios salva en su labor o su obra de salvar? ¿Cuál es la primera cosa que Dios hace cuando quiere salvarte a ti y a mí? ¿Qué es lo primero que hace? Lo vimos en la anterior clase. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de que te llaman, pero antes de llamarte, hace algo que vimos el mes pasado. El nuevo nacimiento viene después del llamado. Antes de llamarte, ¿qué tiene que hacer Dios contigo? Vimos la doctrina de qué, de la... ¿Quién ha dicho eso? Elección. Dios primero te escoge desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Pues por el puro designio de su voluntad. Dios te escoge. No tendría por qué haber escogido a nadie, pero entre los pecadores del mundo, Él tuvo en bien, para su gloria, por su beneplácito, escoger a un grupo de pecadores para salvarles y manifestar su gracia en este mundo de pecado. Y hoy vamos a hablar acerca del llamamiento eficaz y el llamamiento general. Llamamiento eficaz y llamamiento general. Es el capítulo 33 de la Teología Sistemática de Grudem. Y lo primero es que decir que hay un llamamiento general. Leemos en 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Está aquí. Eso es. Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo que dice Pablo. Bueno, hay personas en el primer siglo que pedían señales, que pedían manifestaciones sobrenaturales para creer la palabra. Otros buscaban que los persuadieran por medio de sabiduría, de razonamientos muy complejos. Y Pablo decía, es que ni es por la cosa, ni es una cosa ni la otra. Dios salva a la gente por la locura de la predicación. Cuando predicas la palabra es lo que trae vida. Y en un sentido, la palabra debe ser predicada a todas las personas. Es decir, el Evangelio, el llamado general del Evangelio es para toda la humanidad. Debemos hacerlo a todos. ¿Quién tiene Marcos 16:15? Nuestro hermano Pablo ha repartido algunos papeles. Hoy vamos a estar leyendo la Biblia, retomaremos esa dinámica. Yo lo que pediría es que cada uno de los que tenga el papel tenga el versículo preparado para no tener que buscarlo cuando lo cite. Y esperamos a que nos traiga el micro y lo recitamos. Marcos 16:15. Por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sí. El versículo entero es id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dice Marcos 16:15. A toda criatura. El llamado al Evangelio es a todas las personas del mundo. Nosotros debemos predicar sin pensar en la elección. La elección es cosa de Dios, no nuestra. La elección es algo que hace Dios, no que nosotros tenemos que vislumbrar. No tenemos que estar adivinando a ver a quién Dios ha escogido. No lo puedes saber. Así que tú predica a todo el mundo. Y esto también se hace muy claro en 1 Timoteo 2, 3, 4. El que lo lea, si puede leerlo. Arnaldo. 1 Timoteo 2, 3, 4. Gracias. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. Perdón. Hermano, tranquilo, hoy es un día especial. No pasa nada. Puede pasar de todo, preparémonos, ¿eh? ¿Estás bien, Arnaldo?
Mira, Pablo está hablando acerca de que él exhorta que se hagan rogativas por todos los hombres, por reyes, por gobernantes. Ahora, ¿en qué contexto político estaba Pablo? ¿Cuál era el imperio que estaba ahí gobernando cuando Pablo escribió eso? El imperio romano, conocido por ser amigo del cristianismo en el primer siglo, les encantaba a los predicadores, ¿verdad? No perseguían a nadie, eran buena gente, daban permisos para abrir iglesias locales. Pues no, la verdad es que en el primer siglo el imperio romano se oponía fuertemente al cristianismo y había persecución. Pero Pablo lo que hace es exhortar para que se ore por ese tipo de personas que están en el poder y que están en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, y Pablo sabía eso más que nadie, porque él había sido un fuerte enemigo de la iglesia hasta que Dios lo llamó. Entonces, la visión es esa, incluso el enemigo, más pecador, más malo, más opositor de la iglesia, es susceptible a poder recibir la gracia de Dios por medio del Evangelio y ser salvo. Y nosotros no tenemos que juzgar quién merece el Evangelio y quién no. Porque de hecho el Evangelio no lo merece nadie. Así que Pablo dice, dádselo a todo el mundo debe escuchar el Evangelio. El llamamiento general es el medio por el cual las personas llegan a la fe en Cristo y por tanto llegan a la salvación. Y eso es por medio de la palabra. Romanos 10, 17. Amén. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si podéis, los que tenéis el versículo, levantéis la mano y Jesús va a pegar una carrera impresionante para llegar derrapando y pondrá el micro. Bien, este llamamiento es externo y no todas las personas responden al Evangelio con fe y arrepentimiento. El llamamiento general es externo. Proclamamos la palabra, como dice el Señor, ¿no? En la parábola, lanzamos la semilla. El sembrador sale a sembrar, lanza la semilla y eso es algo que ocurre de forma externa. Por comunicación humana las personas oyen el Evangelio. Ahora, no todo aquel que oye el Evangelio se arrepiente y cree. De hecho, tristemente, la gran mayoría oyen el Evangelio y ni creen ni se arrepienten. Por tanto, tenemos que diferenciar cuando hablamos de llamado, del llamado general que es un llamado que es por medio del Evangelio, que es sin acepción de personas, que no tiene por qué traer salvación, sino que se hace a toda criatura sin discriminar a nadie y que tenemos que hacerlo constantemente. Y el llamamiento eficaz, que es en el que nos vamos a quedar más tiempo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Son palabras de Jesús. Por un lado, Jesús te invita a decir que vengan a mí, ¿no? Los que estéis cargados y cansados. Venid a mí, y no queréis venir a mí. Y es verdad, esta es la responsabilidad del hombre. Pero después Jesús se para y dice, es que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Para que un pecador responda con arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio, es necesario que Dios haga una obra sobrenatural en el corazón de las personas. Porque los seres humanos, a causa de su pecado, de su depravación total, es decir, de que todos sus afectos en su ser están condicionados y afectados por el pecado, siempre que se le presente el Evangelio, el hombre natural, dice la palabra, que no puede entender las cosas que son del Espíritu. No puede, porque se han de discernir espiritualmente. Tú le presentas el Evangelio y o no lo entiende, o es locura, o le da igual. No vive para entenderlo. La única forma de que a alguna persona tú le presentes la obra de la cruz y la persona diga, lo entiendo y creo y quiero abrazar a este Señor, la única forma es que antes el Señor dé vida, llame a la persona. Lo llame. Hechos 16:14 es un ejemplo muy bonito de esta verdad. ¿Quién lo tiene? ¿Quién? ¿Ramón? ¿Jesús de Rapa? Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese
atenta a lo que Pablo decía. Gracias, hermano. Esto es precioso. Ahí había un grupo de mujeres. Sin embargo, la única que se convirtió es Lidia. Todas oyeron el mensaje. Todas escucharon. Pero Lidia respondió con fe. ¿Por qué? ¿Por qué respondió con fe Lidia? El texto lo dice. Porque el Señor abrió su corazón para que entendiera lo que estaba oyendo, para que respondiera. ¿Cuántas veces, a mí me ha pasado, seguro que a ti si has compartido el Evangelio también, estás hablando con alguien del Evangelio y en medio de la conversación parece que te está entendiendo y tal, pero luego hace un comentario que dices, no se ha enterado de nada? ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Y piensas, ¿pero por qué no lo entiende? ¿Por qué no? Porque es algo que no puede. Va en contra de su naturaleza, toda su cosmovisión, sus principios, sus afectos, su forma de entender el mundo, de entenderse a sí misma, de entender incluso quién es Dios. Tiene que ser transformado, tiene que ser quebrado. Si no, la persona no lo va a entender. Va a moldar el mensaje que tú le estás dando a sus principios, a su forma de entender la vida. Y lo va a distorsionar y por eso no te entiendes. Es como que no está. Yo le llamo el clic. Y cuando el Señor hace clic, se nota. Dices, ahora lo has entendido. Ahora sí. Eso me pasó a mí con mi padre. Yo llevaba tiempo hablándole del Señor, él estaba rehuyendo de eso, no quería saber nada, había estado en alguna iglesia y de repente en un viaje que hizo él para Cádiz me escuchó predicar acerca del noviazgo. De hecho, yo recuerdo que la mañana en la que fui a predicar, pensé, qué pena que hoy que está mi padre aquí el mensaje no es más evangelístico. Lo pensé. El Señor usa cualquier verdad de su palabra para despertar. Y él me dijo meses después que cuando él entendió la forma en la que Dios trata la pureza entre un hombre y una mujer, vio que era precioso. Y ya por la noche, él tenía inquietudes y le puso un vídeo de su Gil Michelin. Y yo me daba cuenta de que él estaba entendiendo la gracia del Señor. Y ya meses más tarde hablaba con él y digo, ya está, lo has entendido. Se nota. Cambia la perspectiva, cambia el lenguaje, el Señor hace clic en su corazón. Así que este llamamiento se le conoce como llamamiento eficaz, cuando el Señor llama a alguien y toca el corazón de una persona para atraerle a sí mismo. Es un llamamiento eficaz. Es un llamamiento que no es solamente externo, que también lo es, sino que es interno, ocurre en el corazón de las personas, pasa aquí. Ahora estoy viendo, ya sé que muchos de vosotros estáis ya por la tercera temporada, yo estoy por la primera, la serie de Chosen. Muchos de vosotros me habéis dicho, tienes que ver la serie, ahora lo digo yo, quien no la haya visto tiene que ver la serie. El primer episodio, hay una escena que me la he puesto en random, la he repetido un montón de veces, cuando Jesús llama a María Magdalena. Yo no pude llorar más esa noche. Y porque a María la llaman de otro nombre, Lili o algo así, Lilet, y cuando María se va y Jesús se para y dice, María, y la mujer se para y se gira, es una representación física de lo que ocurre en el corazón de todas las personas que han sido llamadas por el Señor. Pasa algo que dices, yo me quedo contigo. Y eso es algo que tiene que hacer el Señor, si no lo hace Él, no se puede manipular, no se puede hacer nada más. El Señor tiene que tocar el corazón de las personas. El llamamiento eficaz, para dar una definición, que es la que da Wayne Grudem, es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a las personas a que acudan a Él de manera tal que respondan en fe salvadora. Por eso es un llamamiento eficaz, porque el Padre, que es el Rey del universo, convoca. Hace que suene la trompeta de la salvación, convoca a filas y la persona responde a Él en arrepentimiento y fe para salvación. Romanos 8:30, vamos a tocar un poco ese texto. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Amén, gracias. Pablo aquí habla de la manera en la que el Señor salva a las personas, en la que Dios trae vida eterna a los pecadores.
Y habla acerca del orden que estábamos hablando, ¿no? Que sigue Gruden. Primero predestina, ¿cómo lo hace? Pues eligiendo. Él te escoge desde antes de la fundación del mundo y como te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, en algún momento de tu vida Dios te llama. Pero fijaros que el llamado aquí está en pasado perfecto. No, pasado perfecto no, sería pasado continuo, ¿no? Llamó. Bueno, ocurrió en el pasado. Es decir, Dios te llama en un momento en el tiempo cronos, en el momento de tu vida, porque en la eternidad ya tenía ese propósito, ya te había llamado en su corazón. Tú ya estabas predestinado a ser llamado. Por tanto, si Dios había predestinado salvarte y Él te llama, ese llamado tiene que ser eficaz. De lo contrario, estaríamos diciendo que la elección de Dios depende, el cumplimiento de la elección de Dios depende de tu decisión cuando escuches el llamado. Pero no, Dios te elige, te predestina y te llama. Y a los que llama, a ellos también justifica, es un acto jurídico, te justifica, y a los que justifica también glorifica. Y fíjate que la glorificación es algo que ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado, creo, pero también está en pasado, porque es algo que ya ocurrió en el corazón de Dios. Eso me da seguridad, la salvación es una certeza. ¿Por qué? Porque yo soy salvo por el propósito de Dios en mí. El llamamiento eficaz es un acto de Dios Padre, Él nos predestina. ¿Y para qué nos predestina? Lo dice el texto, para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces Dios nos llama de varias cosas. Nos llama a qué? De las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. ¿Quién lo tiene? Ruth. Hay varios textos aquí, Jesús, tendrás que correr. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gracias. Esto es precioso. Él nos llama, pero ¿qué significa nos llama? Nos llama de las tinieblas. Antes de estar en el Señor estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, y Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llama y ese texto también es precioso, revelador, porque también está implícita la elección. Sois linaje escogido. Y como sois linaje escogido, Él os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Qué precioso, ¿no? Él cuando te llama, ¿a qué te llama? A tener comunión, a tener intimidad con su Hijo Jesucristo, a ser uno con Él. Y esa es nuestra garantía de salvación, que estamos unidos a Cristo. Yo tengo comunión con Cristo, Él es mi amigo, Él es mi Salvador. Él no se avergüenza de llamarme hermano. Yo estoy unido a Él por la fe y como yo estoy unido a Él por la fe, Él me toma de la mano hacia el cielo. Y yo sé que entraré a los cielos no por mi justicia, sino porque tengo un amigo eterno que me la da, el Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:12. ¿Nadie lo tiene? Sí. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Amén. Él nos llamó a su reino y a su gloria. Esto es impresionante. Nos llamó a su reino y a su gloria. O sea, nos saca de las tinieblas. Nos llama a tener comunión con su Hijo. Nos llama no es, nos lo pide. Nos lo pide. No. Cuando Él llama, hace. O sea, Él lo que hace es ejecutar una obra por medio de su llamado, de su obra redentora, de su gracia en nuestro corazón. Nos llama a su reino y a su gloria. Y ahora, el que tenga Romanos 1:6, que lea el 1:6 y el 7 también. 1:6, 7.
entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate, llamados a dos cosas, ¿no? A ser de Jesucristo y a ser santos. O sea, Dios nos llama a ser del Señor Jesús, nos llama a apartarnos del mal, nos llama a santificarnos, a ser santos. Así que todas estas realidades del Señor, porque esto no son posibilidades, son realidades que Dios efectúa por medio de su llamado eficaz, de su llamado eterno. Entonces, el llamamiento de Dios es una convocatoria por parte del Rey del Universo, el cual tiene tanto poder que puede obtener la respuesta que está pidiendo en el corazón de las personas. Es decir, Él lo que quiere hacer lo hace. Y cuando llama a un pecador para arrepentimiento, esa persona viene al Señor en arrepentimiento y fe y la salva. Por lo tanto, el llamamiento de Dios es un acto que Él garantiza y lo hace por medio de garantizar eso, una respuesta, y está unido a la justificación y a la glorificación. Y este llamamiento tiene la capacidad de sacarnos del pecado, del lodo, de las tinieblas, de la miseria espiritual, de la muerte, del infierno, para estar unidos en completa comunión con Él. Decíamos antes, ¿no? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios ¿para con quién? ¿Para con nosotros? Bueno, sí, para con nosotros, pero en este sentido, en este contexto, está hablando de la fidelidad que tiene Dios por sí mismo. Fiel es Dios. Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel a sí mismo y Él cuando se ha propuesto y ha predestinado a hacer algo, sus planes no pueden fallar, porque su palabra es en el sí y en el amén. Él te ha llamado para estar con Él y tú vas a estar con Él porque es la voluntad de Dios. Ahora, para no caer en extremos o no caer en malentendidos, es importante enfatizar que las personas no van a ser salvas por un llamamiento o un supuesto llamamiento eficaz sin la necesidad del arrepentimiento y la fe personal. Esto hablaremos más adelante de este tema, en otro capítulo, pero es importante enfatizar esto. Las personas, para tener certeza de salvación o para entender que han sido llamadas eficazmente por el Señor, tienen que haberse arrepentido de sus pecados y tienen que haber creído en Jesucristo como su Salvador y su Señor. No vale decir, a mí el Señor me llamó eficazmente, pero yo no tengo fe ni me he arrepentido. No. Es importante que este llamado eficaz vaya de la mano de esa fe y ese arrepentimiento. Y también es importante entender que el llamamiento eficaz bíblicamente va unido al llamamiento general. Es decir, el medio por el que el Señor llama eficazmente a alguien es el mismo medio por el que llama a cualquier persona, desde un punto de vista de la predicación. ¿Cómo Dios salva a las personas? Por medio de la predicación del Evangelio. Dios no va a salvar a una persona, lo que entendemos en su voluntad revelada, sin la predicación del Evangelio. Por tanto, tenemos la necesidad y la urgencia de predicar el Evangelio a toda criatura porque ese es el medio por el cual Dios va a traer vida eterna en el corazón de las personas. Dios llama eficazmente a aquellos que son, o algunos que son llamados de forma general. ¿Se entiende? ¿Por qué enfatiza tanto esto Grudem? Y es normal, porque hay gente que se les llama comúnmente hipercalvinistas, que dicen, bueno, llegan a esta conclusión. Si al final el Señor es el que escoge y el Señor es el que va a elegir eficazmente a sus hijos y no hay ninguna posibilidad de que los suyos se pierdan y vayan al infierno, pues entonces no prediquemos el Evangelio. Es más, yo una vez conocí a una iglesia que tenía una distorsión tan grande en esta teología, bueno, me contaron eso, me lo contó mi padre, por cierto, que decían que era una falta de fe predicar el Evangelio. Porque al final tú estabas tratando de forzar algo por medio de convencer a la gente que Dios ya tenía predestinado. Bueno, esto es una completa distorsión del mensaje bíblico. La fe precisamente te lleva a obrar como Dios te ha dicho que obres y Él te ha dado tanto la meta como el camino. La meta es entender que Dios es el que salva, descansamos en su soberanía. El camino es que nosotros tenemos que predicar. Es el medio por el que Él salva a las personas. Por tanto, no digamos
que como Dios salva y no hay ninguna posibilidad que los suyos se pierdan, no hace falta predicar, no, al contrario, tenemos que predicar la palabra a toda criatura, porque de esa manera se salvarán. Bueno, aquí hay algunas cuestiones que en el ejercicio que tenía previsto hacer con las hojas, teníamos que poner en qué era, si llamamiento general, llamamiento eficaz o de los dos, ¿no? Recordemos, el llamamiento general es el que se le da a todas las personas, el eficaz es el interno y luego el general, y pueden ser de las dos. Entonces, cuando un llamamiento es externo, si es externo, ¿a qué podríamos englobarlo? Vamos a hacerlo así juntos porque no tenemos para apuntar. ¿Es externo ambos? Sí, ¿verdad? ¿Alguien discrepa? ¿Está bien? Sí. Si es externo, es tanto general como eficaz. Aunque yo enfatizo más el tema de, podríamos poner, es solamente externo, entonces sería general. Si es externo solamente, es general, porque es el llamamiento general el que solamente se hace de forma externa. Es verdad que el llamamiento eficaz también debe ser externo. Así que, bien. Ahora, es solamente por medio de la comunicación humana. El general, si es solamente por medio de la comunicación humana, es general. Hablamos, la persona nos escucha, no hay ninguna obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón, entonces es general. Es por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué diríais? ¿Eficaz? Sí, pero el llamado general también, ¿no? Es por medio de la predicación del Evangelio. O sea, hay que predicar el Evangelio siempre. O sea, aquí también podríamos poner los dos. El llamamiento general es por medio de la predicación del Evangelio. El llamamiento eficaz es por medio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué he puesto esto? Porque es importante entender que al final nosotros tenemos que hacer lo mismo siempre. No tenemos que hacer otra cosa, no tenemos que inventarnos una estrategia. El Señor salva por medio de la locura de la predicación. Y a veces lo hace y a veces no, eso es cosa suya. La salvación es del Señor. Ahora, es interno. Si es interno, es que el Señor ha hecho una obra en el corazón de la persona. Entonces es eficaz. Cuando el Señor toca a alguien por medio del Evangelio es eficaz. Es una obra particular de Dios el Padre sobre algunas personas. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Eficaz. Algunas personas lo rechazan. En general, ¿se puede rechazar el llamamiento eficaz? No. Cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva. Así que es general. ¿Y siempre provoca una respuesta al arrepentimiento y la fe? ¿Ambos, dice Ricardo? No, porque a veces llamamos a las personas al Evangelio, o sea, el llamamiento general no siempre produce una obra de arrepentimiento y fe en el corazón. El que siempre provoca una respuesta de arrepentimiento y fe es el eficaz. O sea, no puede ser que el Espíritu Santo haga una obra en el corazón de una persona, llame a una persona porque la tiene escogida y la persona diga no voy. Por eso también se dice el llamamiento eficaz como llamamiento irresistible. Eso también lo vais a escuchar, porque es un llamado que uno no puede resistir. Ahora, yo quiero comentar alguna cosa acerca de esto, porque cuando ponemos estos tipos de nombres, eficaz, irresistible, teorizamos en cuanto a teología, parece como si de alguna forma, o podría parecer que Dios está ahí en su trono y nos trata como marionetas y nos obliga y nos exige como si fuéramos esclavos, ¿no? No funciona así. Las cuestiones espirituales funcionan por medio de la gracia. El Señor te seduce. El Señor te abre los ojos. El Señor te abraza. El Señor te hace entender, por medio de abrirte el entendimiento, que Él es más precioso que todas las cosas. Y luego tú, cuando tú entiendes esto voluntariamente, vas. El Señor no obliga a nadie, ni trata a nadie con un látigo. No es un anciano malvado y caprichoso. No, el Señor nos seduce y nos ama. Como la serie, ¿no? Volvemos. Si no la habéis visto, ponedla. Cuando Jesús llama a esta chica, María, no la obliga, pero le muestra su gracia de una forma que esa mujer lo único que quiere hacer en su vida es estar a los pies de Jesús. Y esa gracia,
ese llamamiento es irresistible, porque cuando abres los ojos para ver la belleza de Cristo y puedes entenderlo y puedes contemplarlo, tú voluntariamente, tu corazón ha sido transformado de una manera que ya no puedes escoger otra cosa. Lo haces porque tú quieres, pero lo haces porque el Señor te salva. Bien, vamos a hablar de los elementos del llamamiento del Evangelio, porque es importante que los tengamos claros. En la predicación del Evangelio deben aparecer los siguientes elementos. En primer lugar, una explicación de los hechos concernientes a la salvación. Cuando exponemos el Evangelio, tenemos que explicar qué es lo que ha hecho Jesús para nosotros, para salvarnos. Todo el que acude a Cristo para salvación debe tener un entendimiento básico de quién es Jesús y de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora, podemos resumir estos puntos de forma muy, muy breve. Spurgeon decía, mi teología consiste en 3 palabras. Jesús murió por mí. ¿No? Algo así decía. Creo que el otro día Ezequiel lo puso en un estado. Somos fans de los estados de Ezequiel. Jesús murió por mí. Entonces, eso es el Evangelio. Ahora, a eso tú puedes escribir miles, no millones de páginas profundizando en esta verdad. Pero al final el Evangelio es sencillo. Una persona que es salva tiene que al menos entender quién es Jesús y lo que ha hecho por él. Romanos 3:23, ¿quién lo tiene? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien, gracias, hermano. Tiene que entender que él es un pecador y que su pecado merece muerte porque la paga del pecado es la muerte. Tienen que entender que es culpable delante de Dios. Romanos 6:23 dice eso. Y tiene que entender que Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Romanos 5:8. ¿Quién tiene el versículo? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hay alguien, como mínimo, tiene que entender, yo soy un pecador, Jesús es mi Salvador. Jesús murió por mis pecados. Explicación de los hechos concernientes a la salvación. En este punto yo quiero hacer algún tipo de matiz. A veces tenemos que orar al Señor, pedirle sabiduría, discernimiento, porque a mí me ha pasado muchas veces que estoy evangelizando a alguien y le estoy dando tanta información teológica que lo mareo. Y al final me mira con cara de, por favor, quiero que me salven de ti. Déjame ya en paz. Si os ha pasado eso, bueno, tampoco, es la semilla, ¿no? El Señor se usa de nuestra torpeza, ¿no? No hay una manera tampoco. Pero a veces yo me he dado cuenta y he dicho, Señor, perdóname porque le daba ahí el tostón y no, a veces es... Mira cómo lo hacía Jesús, ¿no? Jesús, depende con quién hablaba, lo hacía de una forma muy breve, muy sencilla, con otras personas a lo mejor profundizaba más. Tenemos que tener sabiduría. Cuando predicamos el Evangelio, hombre, no es necesario hablar de que Jesús se encarnó, vivió, murió, resucitó, ascendió, citarle 25 versículos. Si lo puedes hacer, hay interés, genial, precioso, ¿no? Pero otras veces, tal vez diciéndole, pues sí, somos pecadores y Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, ya está, ya hay una semilla, ¿sí? Entonces hay que ver cómo es. Hicimos un taller de evangelismo y lo que dijimos es que teníamos nosotros que tener las verdades muy claras para que pudiéramos navegar por ellas en mitad de cada conversación. Porque al final las personas no están ahí escuchándote, ¿no? Las personas interactúan, te contradicen, te preguntan y tenemos que ir un poquito, pues, capoteando, ¿no? El temporal que se dice. Entonces, pero bueno, es importante que al menos entendamos que evangelizar o predicar el Evangelio es confrontar el pecado y hablar de Jesús como Salvador. Si yo le digo a una persona, Dios te ama, te quiere mucho. Bueno, sí, pero yo no he evangelizado a esa persona.
Y a veces caemos en ese error, ¿no? Es decir, los elementos del llamamiento del Evangelio son una explicación más breve o más amplia de los hechos concernientes a la salvación. Ahora, entender esto o incluso estar de acuerdo con esto no significa ser salvo, no es suficiente para ser salvo. ¿Tú le has podido hablar del Evangelio a alguien? ¿La persona te ha escuchado? Dice que está de acuerdo con ello, que me encanta, que muy bien. La pregunta, ¿esa persona entonces ya es salva? No, es necesario que haya una invitación para responder a Cristo de forma personal en arrepentimiento y fe. La salvación se alcanza por medio de una respuesta personal a una invitación que Cristo mismo nos da. Tenemos que ser equilibrados. La salvación es por gracia, la salvación es por medio de la fe, la salvación no se obtiene por obras, pero nosotros tenemos la responsabilidad de responder al llamado de Dios en arrepentimiento y fe. Jesús lo dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aquí hay mandamientos, hay imperativos. Venid, aprended. Llevad, vosotros, tenéis que hacerlo vosotros, tenemos que ir al Señor. Esta invitación es para todos, en todo tiempo. Cristo hoy está vivo, Él vive en los cielos, y esas palabras se hacen eco en el corazón de aquellos que las reciben por medio del llamamiento eficaz. El Señor te dice: ven a mí, descansa, ven a mí, vive, ven a mí, tendrás paz, ven a mí y tendrás vida eterna. Ahora, el que recibe esas palabras tiene que ir al Señor en arrepentimiento y fe. Lo que nosotros decimos desde la postura reformada de la salvación es que las personas solamente van a poder ir al Señor si el Señor primero las regenera, es decir, si el Señor primero les da el don de la fe. Pero tú tienes que ir. Entonces tú no eres salvo por haber escuchado y entendido el Evangelio. Hay mucha gente que entiende el Evangelio y no es salva. Hay teólogos que no son salvos. Satanás no es salvo y sabe mucho de quién es Dios, ¿no? Entonces, tenemos que responder con arrepentimiento y fe. Una persona piadosa no es una persona que tiene una buena teología, sino que es una persona quebrantada por el Espíritu Santo que vive en fe y en arrepentimiento diario. Eso es la piedad. Bien, ante este llamado, nosotros debemos dar una respuesta, como decíamos. ¿Quién tiene primera de Juan 1, 11, 12? No existe. Estoy poniendo a prueba. Me habré equivocado. Mira si es el 2, primera de Juan 2. 2, 11, 12, puede ser que sea el 2. Si no lo dejamos, ¿no? Me habré equivocado al apuntarlo. ¿Cómo? Pero el que aborrece a su hermano. No es ese. No, hermana, no te preocupes, me habré equivocado, no pasa nada. Era para reafirmar lo que estaba comentando, lo modificaré, lo corregiré y ya está. Bueno, es un poco el tema de que tenemos la obligación de responder, ¿no? Apocalipsis 3 también habla, ¿no?, de la iglesia que está tibia, ¿no? También otra iglesia que ha perdido su primer amor, ¿no? Nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. El libro de Apocalipsis termina diciendo: y el que quiera venga, y el que venga beba de este agua, ¿no?, gratuitamente. Nosotros tenemos que ir al Señor. Ahora, acudir a Cristo en arrepentimiento y fe implica lo siguiente. ¿Qué significa creer y arrepentirse? ¿Qué significa eso? Significa no poder seguir aferrados al pecado, sino estar sinceramente dispuestos a abandonar todo pecado. Por eso, cuando una persona tiene una actitud en la iglesia en la que se resiste a abandonar un pecado, y cuando la confrontas con ese pecado, esa persona se enfada contigo, hace que la iglesia tenga que cuestionarse si realmente esa persona es salva, porque su actitud ante lo que Dios aborrece no es la que la Biblia explica. Una persona que ha sido salva, que ha visto a Cristo en su corazón, que ha creído, que se ha arrepentido, es una persona que se aparta del pecado, que lucha contra el pecado. Todos estamos en un proceso. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos mucho que aprender, pero los que somos cristianos estamos sinceramente
luchando contra nuestro pecado. Y cuando viene mi hermano Moisés y me dice, mira esto, Jimmy, tienes que mirártelo. Yo me puede sentar mal al principio, puedo vacilar un poco, pero el que es creyente al final se rinde. Se rinde a la verdad, se rinde al Señor y se pelea contra su pecado, no contra el que se lo dice. Es un principio de creer y arrepentirse. En segundo lugar, es confiar en Cristo como su suficiente Señor y su suficiente Salvador. Confiamos en Jesús. Por eso hay otras religiones que aparentan ser cristianas, pero no consideramos que sean nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido quién es Jesús. Porque para ellos, ya no solamente en la práctica, porque realmente en la práctica todos nosotros tenemos que trabajar en nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, sino que en la teoría ellos no entienden que Jesús sea suficiente para ser su Señor y su Salvador, sino que tienen que añadir otras obras o confiar en otra gente, en otros sistemas. Entonces, cuando tú estás equiparando a Jesús con cualquier sistema religioso, con un santo, con una virgen, con un profeta, eso es síntoma inequívoco de que no has entendido quién es Jesús. Y si no has entendido quién es Jesús, no eres salvo. No te ha amanecido, no te puedo llamar hermano. Las Escrituras en ocasiones presentan el elemento de la conversión desde el punto de vista de la fe y el arrepentimiento. Por ejemplo, Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí están los dos elementos, ¿no? El arrepentimiento y la fe. O sea, una persona salva es una persona que se arrepiente, que se vuelve a Dios y que cree en Jesús. Pero en otras ocasiones solamente aparece el arrepentimiento en la Biblia. Y da por supuesto el tema de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la Biblia a veces dice arrepentíos y bautizaos? Arrepentíos y seréis salvos. Otras veces dice cree y serás salvo. ¿Por qué a veces habla solo de la fe o solo del arrepentimiento? Porque bíblicamente se entiende que aunque son cosas distintas, cuando ocurren a la vez, ocurren al mismo tiempo. Una cosa no puede ocurrir sin la otra. Son las dos caras de una misma moneda. Cuando a ti se te ha dado la fe, se te ha dado el arrepentimiento y viceversa. Uno no puede creer en Jesús como su Señor y Salvador si antes no se vuelve a Dios, confía sus pecados y se arrepiente. Y al revés, uno no puede arrepentirse, no puede volverse a Dios, no puede confesar sus pecados para salvación si antes no ha creído de todo corazón en Jesús como su Señor y Salvador. Por tanto, el arrepentimiento y la fe van de la mano. Entonces tenemos que para responder al Evangelio, o sea, los elementos del Evangelio es una explicación de los hechos, una invitación para responder y una promesa de perdón y de vida eterna. Cree y serás salvo. Cristo promete el perdón de todos nuestros pecados y promete el don de la vida eterna, de una vida en abundancia, de una vida que nunca acaba, de una vida que realmente es vida, para todos aquellos que acudan a Él en arrepentimiento y fe. No importa quiénes sean, Dios no hace acepción de personas. El que venga a Él, Él no le echa fuera. Cualquiera que venga a Él va a descansar. Y Jesús acepta a todas las personas, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cierto, este versículo habla clarísimamente de la seguridad de salvación. Jesús dice, todo lo que el Padre me da, fíjate, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Llamamiento eficaz. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Gloria al Señor. Hermanos, esta doctrina es muy importante, es fundamental, diría yo. Porque si no hubiera llamamiento del Evangelio, nadie podría ser salvo. Romanos 10 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios ha determinado que las cosas sean así, que la salvación venga por medio de escuchar el mensaje del Evangelio. Por tanto, tenemos que hacer llamados por parte de Dios predicando el Evangelio. Y el Evangelio se dirige a la plenitud de nuestra humanidad. El Evangelio informa a nuestro intelecto, nos habla de hechos reales, históricos. Nuestra fe descansa en que Jesús fue un personaje real que vivió, murió y que luego volvió a la vida.
Pero el Evangelio también afecta a nuestras emociones. El Evangelio nos hace una invitación personal, nos habla al corazón. Y el Evangelio también apela a nuestra voluntad, nos hace responder de forma voluntaria en arrepentimiento y fe. Así que prediquemos el Evangelio, hagamos llamamientos por medio del Evangelio, confiando en que el Señor tiene mucho pueblo y que cuando Él quiere salvar, salva. Esta doctrina, lejos de desmotivar a la evangelización, lo que promueve en el que la entiende es un mayor gozo y una mayor confianza en evangelizar, en ser misionero, en compartir la palabra en el púlpito, en hablar con nuestras relaciones cercanas, porque tenemos la certeza que por el propósito de Dios hay muchas ovejas que están en la provincia de Cádiz que el Señor va a traer a su redil. Y es por medio de la predicación que el Señor ha elegido hacerlo. Así que prediquemos el Evangelio orando para que el Señor llame eficazmente a los que son suyos. Amén.